gracias, muy contento de estar con ustedes. Tengo en la memoria el recuerdo de mi paso por Curanilahue, muy grato, muy agradable, gente muy fina, hermanos de buen temple, ¿ok? Así que también tengo mi cariño por Chile, porque en Chile nació el Foro Liberal de América Latina en el año 2016 en Santiago. ¿Okay? Lo que pasa es que después se perdió en Chile, ¿okay? Y tuvimos éxito en otros países, como México, Guatemala y Venezuela y Perú. ¿Okay? Pero en Chile lamentablemente la gente se olvidó de aquella reunión que hicimos en Santiago en 2016. Bueno, me preguntaba el pastor Ferreira sobre el orden mundial, gobierno mundial, nuevo orden mundial, globalismo, globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo voy a tocar ese tema, según mi costumbre, voy a hablar media hora, si Dios quiere, y después abrimos los micrófonos para preguntas, dudas o comentarios que no sean muy largos, eso sí, para poder participar todos, ¿ok? Entonces vaya anotando, por favor, vaya anotando en un papel o si quiere lo anota en el chat y después hablamos todos. Lo que pasa, para hablar de estos temas, yo tengo que hacer una introducción sobre política, porque el problema con los cristianos es que no saben nada de política, porque tienen mucho desprecio, ¿no? Se oye mucho por ahí que la política es sucia, es malvada, la política es del diablo, el cristiano no tiene que entrar en la política y cosas así. Eso genera una gran ignorancia, ¿ok? Y en cuanto al diablo, cada vez que usted dice la política es del diablo, ¿qué dice el diablo? Amén. ¿Okay? Y claro, si decimos que la política es del diablo, no entramos ni a enterarnos de nada de política y la dejamos para otra gente, entonces, bueno, para los impíos, los inconversos, llámenle como quiera. Por supuesto que la política es sucia, sin duda. Pero no es la política, es la politiquería. El problema con los cristianos es la ignorancia, que confunden todo. Confunden primero política con politiquería y después confunden izquierda con derecha. Y cuando uno les habla de izquierda y derecha, les dice, no, eso ya está pasado de moda porque eso es la Revolución Francesa y tal. Se condenan a la ignorancia. Y eso va directamente contra el Nuevo Testamento, donde se nos manda ser sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, no nos quejemos de que el mundo está pervertido o que está a oscuras, porque a nosotros se nos mandó ser sal de la tierra para que no se pervierta y luz del mundo para que no haya oscuridad, es decir, ignorancia. ¿Okay? Entonces, necesito hacer esas diferencias. Primero política y después politiquería. ¿Qué es la política? La política no se ve, porque la política es sobre políticas públicas. Privatizar o estatizar, desregular o reglamentar, romper monopolios abriendo mercado a la competencia o cerrando mercados y creando monopolios. Eso es política. Ahora, politiquería es otra cosa, es lo que se ve. Lo que se ve es politiquería. Y entonces el cristiano dice, eso no me gusta. Bueno, a nosotros tampoco, a nadie le gusta, ¿ok? No solamente es sucia,
son las trapisondas que se ponen los politiqueros entre sí para sacarse unos a otros del medio, que yo voy primero en las encuestas, que yo voy de candidato, que tú no, que hay fraude, que corrupción, que este es corrupto, que el otro no es corrupto o es menos corrupto. Todo eso no es política, eso es politiquería. La política no se ve porque la politiquería la tapa, ¿ok? Entonces uno tiene que quitar primero toda la hojarasca de la politiquería, desconectarse de la politiquería, de lo que dijo Boric, lo que no dijo Boric, que Boric es un burro, que no es un burro, es desconectarse de la politiquería, de la ministra Toá, desconéctese de la ministra Toá, ¿qué corno importa la ministra Toá? Eso es politiquería, ¿ok? Abriendo un poco la hojarasca, se nota la política. La política trata de políticas públicas. Por eso mismo, como el cristiano confunde la política con la politiquería y cree que la politiquería es la política y encuentra que la politiquería es sucia, y no solo es sucia, sino que es desagradable, enredada, muy enredada, ¿okay? Y es aburrida, sí, aburrida. Entonces, cuando uno le habla de política en la Biblia, no entiende nada. Uno le menciona textos bíblicos, algunos cortitos, otros más largos, que tratan de política, y entonces el cristiano no los reconoce como tales. No los reconoce como textos políticos, porque no sabe lo que es la política, así de simple. Si usted no sabe lo que es un rinoceronte, nunca vio uno, nunca vio una foto, nunca oyó la palabra rinoceronte, y le pasa un rinoceronte por frente a su nariz, no lo va a reconocer, ¿ok? Eso es lo mismo. Cuando abrimos la Biblia, está llena de política. No politiquería, hay solo 2 casos de politiquería, pero están para ilustrar y nada más, sino de política. Pero el cristiano no la reconoce, ¿ok? ¿Por qué pelearon los judíos con los samaritanos? ¿Por qué hubo una división y se formó el reino de Israel en el norte, con capital en Samaria, y el reino de Judá con capital en Jerusalén en el sur? Eso está en 1 Reyes 12. 1 Reyes 12 trata de una reforma fiscal para aumentar los impuestos y una rebelión de contribuyentes que no quisieron pagar los impuestos. Pero van a 1 Reyes 12. No, pero aquí habla de alacranes y víboras, pero eso es lenguaje figurado. Ustedes discúlpenme, no se enojen conmigo, pero el cristiano no sabe leer la Biblia, ¿ok? Por lo menos en esta parte. No saben reconocer que en 1 Reyes 12 está la reforma fiscal, el aumento de los impuestos y la negativa de las 10 tribus del norte a pagar impuestos y el corte, el cisma entre el norte y el sur. No entiende nada, ¿okay? O cuando uno le explica, por ejemplo, y se fijan en detalles que son menores. Por ejemplo, ahí en 1 Reyes 12 le dicen, sí, lo que pasa es que ahí el rey era joven y escuchó el consejo de los jóvenes y no de los viejos. Sí, correcto, pero eso no es la pulpa esa no es la carne del capítulo. O sea, se fijan en detalles que no tienen mayor relevancia, ¿okay? O lo mismo, por ejemplo, cuando entonces no saben reconocer situaciones que tenemos ahora. Por ejemplo, Éxodo 5. En Éxodo 5, el faraón ve que los judíos están escuchando a Moisés y a Aarón hablar de libertad, de salir de Egipto,
de salir de la esclavitud. ¿Okay? El faraón se entera, porque los gobernantes tienen espías. ¿Okay? Entonces, el faraón se entera y dice, lo que pasa es que estos están ociosos, no, estos son vagos, no tienen nada que hacer, y por eso andan hablando de salir de la esclavitud. Y escuchando a ese tal Moisés, y a su hermana y a su hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Entonces llama al primer ministro y le dice, hasta ahora los capataces le habían dado la paja para construir los ladrillos, para las pirámides. ¿Okay? Ahora no. Ahora ellos, los judíos, tienen que ir a buscar la paja para los ladrillos. Los esclavos tienen que trabajar el doble. Bueno, entonces cuando yo le digo que eso nos están haciendo ahora, no entienden nada. No entienden nada. ¿Ok? Porque entonces te dicen, bueno, pero no estamos en Egipto, no estamos cosiendo ladrillos. No, sí, pero estamos trabajando 2 y 3 veces, porque con los impuestos, la inflación, las reglamentaciones que impiden trabajar a las empresas y demás, nos obligan a trabajar 2 y 3 veces horas del día, de la semana, etcétera, para vivir más o menos igual. Tenemos que trabajar el doble. Entonces yo les digo que la condición Éxodo 5 es la que hoy tenemos. Y me dicen, nosotros no somos esclavos. No somos esclavos. Sí, somos esclavos. Somos esclavos del estatismo, hermano. Despierte, abra los ojos, abra los oídos, escuche. Somos esclavos. El Estado es el propietario de la mayor cantidad de empresas, el Banco Central, es el programa comunista de 1848. Yo tengo ahí, ustedes pueden ver 2 videos que yo tengo con un hermano chileno, el hermano Jonathan Anderson. Los videos se llaman, usted lo puede ubicar en Google, busca respuesta cristiana al manifiesto comunista. Véase este video, ¿ok? Respuesta cristiana al manifiesto comunista. Bueno, como el manifiesto comunista es lo que rige hoy en día, pero es que eso no saben, no están enterados. ¿Okay? Somos esclavos del estatismo, no saben lo que es estatismo, ¿okay? Y en ese, nosotros estamos peor que los hebreos en Egipto, porque los hebreos en Egipto sabían que eran esclavos. Eran esclavos y lo sabían. Nosotros igual, pero no lo sabemos. Bueno, entonces es terrible como, por ejemplo, 1 Samuel 8, todo el capítulo 8. Eso es el más importante de los textos políticos de la escritura, el más importante y el que a lo largo de la historia ha sido inspiración para muchas rebeliones y revoluciones, digamos, contra la tiranía. El capítulo 8 de Samuel. Claro, leen el capítulo 8 de Samuel y dice, las hijas de florera, no, pero mi hija no es florera, de sirvienta, no, pero mi hija no es sirvienta, pero lea más allá del lenguaje. ¿Okay? Está hablando de la esclavitud, está advirtiendo contra la esclavitud. ¿Okay? Y esa advertencia no fue escuchada. ¿Por qué? Bueno, porque pidieron un rey, queremos un rey, como las demás naciones y tal, y qué sé yo. Todo porque los hijos de Samuel eran jueces como él, pero no eran honestos como él, sino corruptos. Entonces, en lugar de pedir jueces honestos, pidieron un rey. Y ahí hay otro problema. La Biblia tiene el libro de los jueces y el libro de los reyes. Jueces y reyes son 2 sistemas políticos. Jueces es gobierno limitado, seguridad, justicia, infraestructura y nada más. Reyes es gobierno sin límite, salvo los reyes buenos, entre los cuales yo menciono siempre a Josías. Josías, el rey Josías, es la inspiración para nosotros en el movimiento 5 Reforma, ¿ok?
El rey Josías hizo las reformas para volver a la ley de Dios. Pero el cristiano no entiende, no entiende. Cuando no entiende, por ejemplo, cuando yo les digo que David, antes de ser rey de Israel, hizo en la cueva de Adulam 400 desahuciados, perjudicados, dañados por el mal gobierno de Saúl. Y entonces yo les digo, vean, aquí está, fíjense cómo David arma un partido político. Uy, no entienden nada. Me dicen, no, ¿cómo partido político? Claro, porque están acostumbrados a ver los partidos políticos como ahora, que se inscribe y todo, y junta la firma y todo eso. Pero más allá de los detalles, pase más allá de los detalles, vaya al núcleo del asunto. Es un partido político, pero no me entienden y a veces me tiran piedras y demás. Y si yo les digo que ese partido político tenía un programa y un ideario, y ese programa es el Salmo 119, ¡ay! Ahí sí que me crucifican. ¿Ok? El Salmo 119, el encomio de la ley de Dios y la fidelidad a la ley de Dios, era el programa de ese partido. Entonces, aunque usted no lo crea, las cosas son así. Claro, yo quiero aquí hacer una invitación. Ahorita somos 18 en la sala. Yo enseño los lunes y los jueves por Zoom. ¿Ok? El que quiera aprender de política se puede meter. Yo tengo un buen grupo que nos reunimos los jueves, los principiantes, y los lunes, los que están más avanzados ya. Nos reunimos 2 veces por semana. Eso es la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y el Centro de Liberalismo Clásico. ¡Ay, pero la palabra liberalismo! Si escuchan la palabra liberalismo, se ponen loquitos. Okay. El liberalismo que nosotros postulamos es el liberalismo clásico que históricamente viene desde la Biblia y los reyes cristianos, los emperadores cristianos. Pero ahí tenemos otro problema, la ignorancia del cristiano evangélico en las iglesias afecta fundamentalmente a la historia. O sea, en las iglesias no se enseña la historia de la iglesia cristiana. Los 2000 y pico de años desde que en Pentecostés nació, digamos, la iglesia cristiana, ha pasado por una serie de etapas. Por ejemplo, la edad cristiana. ¿Cuál fue la edad cristiana? La Edad Media. ¡Ah, pero no! El oscurantismo. Eso es lo que dicen los paganos de hace 500 años, que nos quieren hacer creer que la Edad Media fue la edad del oscurantismo, solo porque fue la edad cristiana. ¿Ok? Entonces, bueno, es un problema. Paro la introducción aquí y voy a gobierno mundial. Bueno, mire, gobierno mundial siempre hubo, por eso le puse del Imperio Romano a las Naciones Unidas. Gobierno mundial siempre hubo, y no necesariamente mal. De hecho, hubo un gobierno mundial cristiano en la Edad Media, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ok? Y cuando escucha la palabra romano, dice, ¡ah, la Iglesia Católica! No, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Le estoy hablando de mucho antes de la Reforma. Era una cosa muy buena, el Imperio Cristiano, que se llamaba romano, pero era un imperio romano cristianizado después de las persecuciones, cuando se decretó la libertad religiosa en el Edicto de Milán y posteriormente se hizo del cristianismo la religión oficial del imperio y demás. Era un imperio cristiano, un gobierno mundial cristiano. Y no era malo, se puso malo cuando las cruzadas. Ah, eso sí fue algo malo, pero no era malo porque servía para lo que debe servir un gobierno mundial, ¿okay? Que es preservar la paz, evitar conflictos y guerras como la de Ucrania, evitar las sanciones,
evitar ese tipo de... Y las sanciones de antes las imponía la iglesia, imponía la interdicción. Hoy se congelan las cuentas bancarias. Antes se decretaba la interdicción y se cerraban las iglesias y no había sacramentos y tal. Y entonces, bueno, el reino o la región estaba bajo interdicción. Había sanciones también, solo que eran otra clase de sanciones. Sanciones económicas también, no vaya a pensar. O sea, se interrumpía el comercio y con lo cual se generaba pobreza. Entonces, ese imperio romano cristiano cumplió su papel. De hecho, la Pax Romana, la Pax con X, la Pax Romana, fue la paz en el Mediterráneo gracias al imperio, al gobierno mundial cristiano, que cumplió su papel de preservar la paz. Y ese era el imperio romano de Occidente. En el Oriente también había otro imperio romano, el imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla, no en Roma, ¿okay? Y que duró mucho más. El imperio romano de Oriente cayó en 1493, el año después del descubrimiento de América. ¿Okay? Cayó a manos de los turcos y antes había habido las cruzadas y las cruzadas hicieron una gran brecha en el cristianismo de Occidente y el cristianismo del Oriente. Nosotros aquí, sobre todo en América Latina, no sabemos nada de los ortodoxos, ¿okay? El cristianismo de lengua griega que hay por allá en Rusia, en los países del este de Europa, de los Urales para el este, no sabemos nada, ¿okay? Pero es un cristianismo muy vital. Y mucha gente cristiana en Occidente, tanto católicos romanos como protestantes y evangélicos, se están pasando al cristianismo ortodoxo, ¿okay? Porque no tiene tantos defectos como el cristianismo occidental. Yo no, porque yo soy anglicano, ¿okay? Yo soy anglicano de la rama conservadora, ¿okay? Y entonces yo no me voy a pasar, pero mucha gente se está pasando, sobre todo en Estados Unidos y Europa, y aquí en América Latina también. El problema es que aquí en América Latina las iglesias ortodoxas son muy étnicas, ¿okay? Son para los maronitas, los armenios y sirios y demás. Bueno, entonces, el gobierno mundial en sí mismo no es algo malo. Lo que pasa es que, y de hecho, los imperios duraron hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acabó con el Imperio zarista, con el Imperio austrohúngaro, con el Imperio otomano y con el Imperio alemán también, y se hicieron las Naciones Unidas. Pero no directamente, sino la Sociedad de Naciones. En 1919, Tratado de París, establecieron la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones no pudo cumplir su cometido de evitar las guerras, porque había demasiados socialistas y a los socialistas les encantan las guerras, ¿okay? Pero lo que vino después, la Naciones Unidas, fue algo mucho peor, porque las Naciones Unidas ahora sí, a través de sus 100 y pico de agencias, la Sociedad de Naciones no tenía tantas agencias, tenía una sola, la OIT del trabajo, nada más. En cambio ahora la Naciones Unidas tiene 100 y pico de agencias que impulsan todo el marxismo cultural. Y siempre han hecho las leyes malas que impulsaron el marxismo clásico en el siglo pasado, y hoy las leyes malas que impulsan el marxismo cultural. Nosotros, en nuestra ignorancia, pero ahí tenemos que decir, no solo los cristianos somos ignorantes en América Latina, todo el mundo es ignorante aquí.
Aquí todo el mundo cree que el Congreso hace las leyes. No, el Congreso no hace las leyes, por lo menos las leyes malas. Las de la educación se hacen en París porque ahí está la UNESCO. ¿Eh? Las de agricultura se hacen en Roma porque ahí está la FAO. La del trabajo se hacen en Ginebra porque ahí está la OIT. Las de economía, finanzas, banca, etcétera, se hacen en Washington porque ahí está el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Son todas agencias de las Naciones Unidas. No todas son malas, hay algunas que son buenas, que tienen que ver con la navegación y con la aeronavegación, y eso es muy bueno porque evitan que los barcos choquen o que los aviones choquen. Okay. No todas son malas, pero la mayoría sí son malas porque pretenden imponernos el nuevo orden mundial de Bush y compañía, y que ahora es la Agenda 2030. ¿Okay? Y eso es porque la izquierda, acabo de grabar esta mañana un video que se llama El socialismo no fracasó. Cuando ustedes vean por ahí a estos niños del republicano, Kaiser y compañía, y Vanessa Kaiser, el socialismo fracasó. No, el socialismo fue un gran éxito, lamentablemente, pero el objetivo de ellos era tomar el poder y conservar el poder y ampliar el poder y transformarlo en un poder absoluto y no soltarlo. Y para eso no es necesario que sea gobierno. El gobernante, el presidente puede ser Piñera, pero si cuando Piñera fue presidente 2 veces, los comunistas y socialistas seguían matando en la universidad, en los medios, en los gremios, en los sindicatos, en las asociaciones profesionales de maestros, médicos, o sea, en la prensa, en la radio, o sea, el izquierdismo seguía mandando. Y Piñera en La Moneda, no sé si se llama La Moneda todavía, Piñera no sabía nada porque Piñera es un ignorante, porque Piñera, bueno, ya sabemos lo que le pasó. ¿Ok? Y ahora le está pasando a Lazo en Ecuador. Entonces, ahora, eso sí, hay un problema en el mundo, y es que el nuevo orden mundial tiene 3 focos de resistencia que a nosotros no nos gustan mucho. Con esto voy a terminar. Que a nosotros no nos gustan mucho, pero son los únicos 3 focos de resistencia contra la ideología de género y todo eso. Uno está en Moscú, te guste o no te guste. Putin está resistiendo al nuevo orden mundial de Bush padre y Bush hijo. El otro está en Pekín, te guste o no te guste. En China no entra la ideología de género. ¿O acaso en China escuchaste hablar a Xi Jinping de todos, todas y todes? No, eso no entra en China, nos guste o no nos guste. Y tampoco entra en los países árabes, ni en Irán, que están los árabes chiitas, ni en la península arábiga, que están los árabes sunitas, los musulmanes sunitas, ¿ok? Tú no vas a, ahí no hay ideología de género, ahí hay hijab, hay burka, que te guste o no te guste, o sea, hay muchas cosas, muchísimas cosas que no nos gustan de Moscú, de Pekín o de los países musulmanes. Pero ojo, el islamismo es la religión que está creciendo más en el mundo, ¿ok? Claro, entre otras cosas gracias al petróleo, ¿okay? Y los petrodólares y demás, y ahora se van a salir del dólar, se van a ir a otras monedas, hay mucha transformación en el mundo. El globalismo, que es como se llama la agenda del nuevo orden mundial, no debe confundirse con la globalización. Globalización es el incremento en el comercio internacional. Y te guste o no te guste, China está promoviendo esa globalización, que es el globalismo bueno, digamos. Aumento en el comercio internacional con la nueva ruta de la seda. Entonces, vamos a parar aquí porque no sé si hay preguntas o no hay preguntas. Sí, profesor, tengo algunas interrogantes. Quiero partir haciendo algunas preguntas, ya que tocó China, Rusia, y hizo un barniz desde dónde parte esto, que creo que siempre falta tiempo.
para poder comprender un poco más cómo se No está es, no es moviendo hoy que, día. no es que falte tiempo, es que sobra tema. Sobra tema, sí, tiene razón, profesor. Pero con respecto a eso mismo, se ha demonizado mucho a China, ¿ya? Con su sistema político, también hay muchos temores que se han instalado con respecto a que algunos ni siquiera quieren tener TikTok porque China los está espiando y que las iglesias en China son perseguidas, que no hay libertades para las personas. Eso, por un lado, creo yo que es importante porque siempre se nos llegan videos, reportes de que hay una persecución abismante hacia el cristianismo en China y hacia la libertad de las personas. Partamos por esa primera pregunta y si hay más hermanos pueden también compartirlo. Bueno, nosotros venimos estudiando China desde Deng Xiaoping. ¿Okay? Deng Xiaoping fue el que terminó con los 40 años de socialismo maoísta, comunismo brutal. ¿Okay? Fueron 40 años, de 1949 a 1980 o 79 en realidad. Si no me equivoca la aritmética. Los años de Mao fueron, los chinos, yo he hablado con gente en China y nosotros tenemos gente que ayuda a China. ¿Okay? Entonces, los chinos te dicen que, y tienen razón en eso, que los años de Mao fueron un periodo muy corto, muy lamentable y muy desgraciado, que causó mucha muerte, mucha hambre, mucho dolor. ¿Okay? Pero que eso ya terminó. Y terminó en el año 79, cuando sube Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping sí pone a China, lleva el capitalismo a China. ¿Okay? Y por eso justamente o sea, capitalismo desde el 79 hasta ahora son un poco más de 40 años también. Pero en 40 años, que son tiempos muy cortos, sobre todo para China, que es un país de 5.000 años de historia. ¿Okay? Son periodos muy cortos. En ese periodo muy corto, 800 millones de chinos salieron de la pobreza. Y eso fue gracias al capitalismo. Ahora, no le quieren llamar capitalismo, siguen llamándole comunismo con características chinas y tal, pero eso es retórica. Ahora, hasta ahora ha sido y es capitalismo liberal. Ahora, de aquí en adelante no sabemos, hay algunas señales que no son alentadoras, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Entonces, la economía en China es capitalista, o hasta ahora, por lo menos, es capitalista, y por eso el progreso. ¿Okay? Se ha transformado en la segunda economía del mundo y va para la primera, porque Estados Unidos, bueno, a fin de mes no tiene para pagar la nómina. El gobierno de Estados Unidos, ya lo dijo Janet Yellen, no lo digo yo, ¿ok? Es un problema de Estados Unidos. Entonces, en China la economía hasta ahora ha sido capitalista y el partido ha sido un partido único, pero de comunista tiene el nombre nada más. Está el partido único y la democracia va por adentro, o sea, hay tres facciones. Los jóvenes comunistas, los príncipes rojos y el grupo de Shanghái. Todo eso usted inscríbase conmigo los lunes y los jueves, va a aprender mucho y va a aprender de política bíblica también. Ahorita no hay tiempo. Política bíblica, es decir, política en la escritura, y política cristiana en 2000 años de historia cristiana. ¿Ok? Bueno, lunes y jueves se puede inscribir. Eso en relación con China. Ahora, Rusia. En Rusia el capitalismo no es tan liberal, es un capitalismo mercantilista de amigotes y tal, pero tampoco es una dictadura. Te dicen, no, pero es que Putin es un dictador. No, no es un dictador. ¿Okay? Su partido se llama Rusia Unida y no es un partido único. Es el partido mayoritario, un partido, digamos, hegemónico, pero en el Congreso están representados otros 4 partidos que van a las elecciones y postulan candidatos y ganan y los meten en la Duma, que se llama el Congreso. ¿Y cuáles de esos 4 partidos anti-Putin? ¿Ok? Ya va, Marianela, ya va.
porque, de los partidos anti-Putin, el más importante es el anticomunista, es el Partido Comunista, el nuevo Partido Comunista de la Federación Rusa, que reemplaza al antiguo de la Unión Soviética. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a China. Persecución a los cristianos, para pasar después a... Las iglesias cristianas no están perseguidas en China. Tenemos un amigo que se llama Adrián Díaz Marro, que lo pueden ver en su canal en YouTube, que nos cuenta que su suegra, él está casado con una china. Es un español que vive en China hace 12 años, hace negocios, es un empresario. ¿Okay? Es un clima mucho más fácil que aquí en América Latina para hacer negocio. Y me dicen, pero es que mi suegra siempre fue a la iglesia, siempre fue cristiana. Las iglesias en China no están perseguidas, están controladas, y no todas. El asunto es así: el partido único quiere tener control sobre las iglesias. Entonces obliga a las iglesias a inscribirse en un registro. Pero aquí también, en América Latina también hay que inscribirse en un registro, donde tienes que poner la dirección, el teléfono, el nombre del pastor, cuánta gente hay, cuál es tu denominación. Tienes que dar una serie de informaciones. Y entonces las iglesias que están registradas no tienen problema. Ahora, no todas las iglesias se quieran registrar. ¿Okay? Hay muchas iglesias, se calcula, porque son iglesias clandestinas, entonces no hay mucha estadística. Se calcula que la mitad de las iglesias cristianas están inscritas y la otra mitad no está inscrita. Son iglesias clandestinas. Los domingos celebran en casas particulares, como en la época de las catacumbas romanas, y muchas veces en casas distintas cada domingo y demás. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, no se quieren inscribir, chao. ¿Ok? Entonces, en su trabajo no dicen que son cristianos. En cambio, si tu iglesia está registrada, está tu nombre también. Entonces tú tienes que reconocer que sos cristiano, pero los otros no. Y eso es lo que ellos piensan que es una ventaja, porque tal vez el ser cristiano reconocido como tal, o sea, admitido como cristiano, profesante, puede significar algún retraso en su promoción o alguna dificultad para hacer negocios o trabajar, etc. Ahí dice, ¿por qué cambiar las constituciones? ¿Cómo le favorece esto no? Bueno, cambiar las constituciones porque quieren imponer el marxismo cultural. Quieren imponer en la constitución el lenguaje inclusivo, el DNI no binario, o sea, que no te pongas hombre o mujer en el DNI. ¿Qué más? La educación sexual integral en las escuelas, etc. Todo eso lo quieren poner en la Constitución. Pero el asunto es el siguiente. Los cristianos nos oponemos a eso con toda razón y justicia. ¿Okay? Pero ¿por qué no nos opusimos en el siglo pasado al marxismo clásico? Ahí se nos impuso el Banco Central, se nos impuso la educación controlada por el Estado, las empresas del Estado, las confiscaciones, ahí todo el marxismo clásico. ¿Okay? Y los cristianos ni una palabra, más bien apoyando. Entonces, ahora, desde el poder que las izquierdas conquistaron mediante la aplicación del marxismo clásico, ahora nos tiran el marxismo cultural. Y no solo la ideología de género, también el relativismo obligatorio, el buenismo, que es la nueva religión universal. Nos imponen también la ecología mentirosa, etc. ¿Ok? Y todo eso lo quieren poner en la Constitución. Pero el marxismo clásico lo pusieron en la Constitución en el siglo pasado y el cristiano no dijo nada. Y ahora se pone peluda la cosa. Yasmina
dice, ¿por qué en este lado del mundo existe tanto vínculo del Partido Comunista con China? Se amparan a la sombra de China. Yamina, no es así, ¿ok? A nosotros se nos mete mucha propaganda anti-China, que los chinos nos están invadiendo, ¿sí? Yo estoy invadido, a mí me invadieron hace rato ya. Todos mi computador y los periféricos son todos chinos. En la cocina tengo algunos electrodomésticos como una licuadora y eso chino. La radio y el reloj eléctrico de mi cuarto también es chino. Así, a mí me invadieron con productos chinos hace rato, ¿ok? ¿Y qué pasa? Y que los productos chinos son mejores, son más bonitos, más baratos, están tecnológicamente más adelantados. Occidente se quedó, amigos, hermanos, Occidente se quedó atrás. ¿Okay? Occidente was over. El capitalismo se mudó a China y en general a los países asiáticos, porque si tú tienes un electrodoméstico con una etiqueta que dice hecho en Tailandia, hecho en Vietnam o hecho en Indonesia o en India, a lo mejor es chino, ¿ok? Una fábrica china que se mudó a otro país para evitar las sanciones y entonces puede exportar. Entonces tenemos que sacarnos el chip. Lo que se refiere, Yasmina, disculpe, profesor, es a los asuntos políticos. Bueno, hay países en Latinoamérica que se vinculan mejor con China, por ejemplo, Argentina, y Chile, antagónico, se ha alineado más con los Estados Unidos, Boric y los Estados Unidos. A eso se refería, yo creo, la pregunta de Yasmina. Pero Argentina no tanto, ¿eh? ¿Ya? Lo que hay en Argentina es una terrible falta de dólares. Entonces China viene y te ofrece pagar en yuanes las importaciones chinas a la Argentina. Entonces Argentina dice, sí, pero no tenemos yuanes. Entonces las empresas chinas, los bancos chinos, le dicen, bueno, yo te presto. No le has aceptado tantos préstamos al Fondo Monetario. Los préstamos nuestros son en mejores condiciones que el Fondo Monetario. Ojo. Entonces, tenemos que aprender mucho de China, de Rusia, del mundo. ¿Cómo vamos a ser la luz del mundo, los cristianos, si no sabemos nada del mundo? No tenemos idea. Es grave eso. ¿Okay? Hay otra pregunta ahí. Ajá, sí, China, Rusia y los árabes se oponen al nuevo orden mundial, ¿ok? En demostración de poder de quién es el peor disfrazando lo malo en bueno. Pero ya va, si la ideología de género es mala, entonces resistir a la ideología de género es bueno. Y ya le digo, los focos de resistencia mundiales son Moscú, Pekín y los países árabes. Ahí no entra la ideología de género. Ahí no va a haber un diputado que diga yo soy trans, como en Venezuela hay una diputada trans que se llama Tamara Adrián, dice ser mujer, pero es un hombre. Es un hombre que dice ser mujer. Eso no lo vas a ver en Rusia. Eso no lo vas a ver en China. Eso no lo vas a ver en Irán ni en la península arábiga. Entonces, cuando hablamos de que lo malo se disfraza de bueno, lo bueno de malo, bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo que pasa es que nosotros venimos de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría ya terminó. La Guerra Fría era el mundo bipolar, era Occidente y el comunismo. Entonces ahí estaba clarito quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Los buenos éramos nosotros y ellos eran los malos. ¿Por qué? Porque eran comunistas. Ok, pero eso pasó. Por empezar, Occidente y la Unión Soviética fueron aliadas contra Hitler y Mussolini. O sea, la alianza se rompió en 1945. Tan pronto se ganaron la Segunda Guerra Mundial, empezaron a hacer la guerra entre ellos, que se llamó Guerra Fría. ¿Okay? Que no fue tan fría, porque la guerra de Vietnam no fue nada fría. Entonces, pero estaba claro quiénes eran los malos y los buenos. Ahora no. Ahora hemos entrado en un mundo multipolar, que ya no es más el mundo bipolar.
y tampoco es malos contra buenos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros nos equivocamos porque tenemos mucha desinformación de los medios. Los medios nos dicen, Ucrania son los buenos, Rusia son los malos. Son los buenos, Rusia son los malos. Salió con eco ese. Ucrania son los buenos, Rusia son los malos. No. O sea, al comediante de Kiev, a Zelensky, lo empuja Soros. Soros no es bueno. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que aprender. Tenemos que desaprender, tenemos que aprender, tenemos que informarnos mejor, tenemos que documentarnos. ¿Ok? No podemos andar indocumentados por el mundo, porque entonces no vamos a hacer sal ni luz. Ok. A ver, bueno, estamos hace una hora conversando. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, observación, crítica? Sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que siempre es bueno irse con una conclusión, profesor. Se ha hablado de un escenario bien complejo con respecto a este orden mundial desde las Naciones Unidas, que es un orden mundial estatista que impone su agenda a los países que están adheridos. Se pierde la soberanía, se pierde la libertad. Pero ¿qué se puede hacer? Los cristianos, ¿qué pueden hacer? ¿O qué pueden hacer las personas comunes y corrientes para evitar que esto siga avanzando y que en un par de años más nos transformemos en un país satélite de las Naciones Unidas? Ok. O satélite de China, yo no estoy defendiendo a China, o sea, pero uno puede, si es un país soberano, puede aceptar préstamos tanto de China como de Washington, negociando condiciones, pero para ser un país soberano tiene que ser un país próspero. No hay países soberanos en la pobreza, ¿ok? Y en la inflación, y en el desorden constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, el escenario mundial, dice Andrés, que es complejo. Ojo con la palabra complejo. Y no me gusta la palabra complejo, disculpa, porque complejo es lo que no entiendo. Siempre claro. Te dicen, cuando una persona te dice, mira, el asunto de Taiwán es complejo, lo que en realidad pasa es que el asunto de Taiwán no lo entiende, o sea, no tiene información suficiente, entonces, claro, le parece complejo. Okay. Pero hay un remedio, se puede informar. O sea, ¿qué pasa con Taiwán? ¿Y dónde está la información? Aviso comercial, lunes y jueves, en un programa de infoeducación continua que se llama La Realidad. Ese programa de infoeducación continua que se llama La Realidad, lunes y jueves, Aguilera les puede hablar porque él tiene ya, no sé, bastante tiempo, tiene ya... 2 años ya prácticamente, 2 años, sí, pues, 2 años estudiando. 2 años estudiando, y allí se estudia política bíblica, política cristiana, la historia, y política mundial, y se estudia la política de los países también. Nosotros tenemos tenemos varias pantallas de radar. Tenemos el radar para Medio Oriente, ese es otro problema de los cristianos. El Estado de Israel, el pueblo de Dios. No, viejo, el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia de Cristo, no es el Estado de Israel. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos un radar para Medio Oriente, otro radar para el sudeste asiático, otro radar para Rusia, países nórdicos y Europa. Estados Unidos tenemos un radar ahí, y por supuesto América Latina. ¿Okay? Nosotros estamos como estaba antes la Estación Aeroespacial de Houston, ¿okay? Cuando los gringos tenían plata a mandar cohetes a la luna y darse otros lujos, como hacer guerras en todas partes. Ahora ya no.
Ya Janet Yellen les dijo, miren, si no levantan el techo de la deuda en el Congreso, aquí no tenemos para pagar la nómina. Ahora, yo les digo una cosa, y aquí Andrés no, es divertido. Cuando uno mira el mundo desde la óptica de la escritura, es divertido. ¿Okay? En el Salmo 2 dice que Dios se ríe de los complots y las conspiraciones de los hombres, y especialmente de los gobernantes. Dios se ríe, eso dice el Salmo 2. Si Dios se ríe es porque es gracioso, es divertido, ¿ok? Nosotros, yo por lo menos me río bastante, no sé si los estudiantes también. Cuando se enoja, no tanto. Bueno, a veces me hacen enojar. Ahí hay otra pregunta, creo que. Sí, la pregunta sobre Mauricio la lanza. La emigración. Sí, gracias por la pregunta. El tema de la emigración, si lo sabré yo tengo una hija venezolana y una nieta colombiana. Así que de emigrar. Y yo emigré 5 veces en mi vida. De Argentina emigré para Venezuela, de Venezuela para Guatemala, de Guatemala para Perú, de Perú a Bolivia y de Bolivia a México, donde estoy ahora. ¿Okay? Así que de migración yo tengo un postdoctorado. La migración es una falsa solución que la gente tiene para salir de la pobreza. Está en su país, Venezuela, por ejemplo. Yo he visto todo el proceso de Venezuela porque viví mucho tiempo en Venezuela. Entonces llega la pobreza a Venezuela de la mano con el socialismo, por supuesto, ¿ok? Y la gente dice, me voy para Colombia. Mi hija se fue a Colombia. Y sí, pero ahora llegó el socialismo a Colombia. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir? Bueno, suerte que, gracias a Dios, a mi hija le está yendo muy bien en su trabajo y mi nieta ya cumplió 1 año y medio, mi nieta colombiana, y le va bien. Gracias a Dios, pero no todo el mundo le va bien. Entonces nosotros tenemos un proyecto que la solución la tenemos nosotros, olvídese. Eso, claro, hay gente que nos critica y dice que somos soberbios. No somos soberbios. Nosotros tenemos las respuestas verdaderas y por lo tanto la solución real. ¿Okay? Entonces, resulta que dentro de nuestro proyecto está la operación reforma. ¿Okay? O sea, hacer las 5 reformas en Venezuela para que los venezolanos puedan retornar a su país. Entre ellos mi hija, si quiere, si no se quedará en Colombia, qué sé yo. Pero ahí tenemos la emigración en Haití, por ejemplo, que viene desde hace muchos años, los haitianos. Lo que pasa es que antes los haitianos no llegaban hasta Chile y Argentina porque eso quedaba muy lejos, ahora sí. ¿Okay? Y bueno, ¿cuánta gente de Nicaragua no ha emigrado? ¿Cuánta gente de El Salvador, República Dominicana, etcétera, no ha emigrado? Entonces, la emigración es una falsa solución. ¿Okay? Yo me voy, sí, pero el socialismo está en todas partes. ¿A dónde vas a ir? ¿Okay? Únicamente que te vayas, qué sé yo, a los países nórdicos, pero ahí son muy restrictivos con... no dejan entrar a todo el mundo en los países nórdicos, que por otra parte no son socialistas. En los últimos reportes de libertad económica, en los países nórdicos hay más libertad económica que en Estados Unidos. Los países nórdicos están más o menos por los puestos número 10 y los Estados Unidos ya está por el puesto número 20. Entonces, ¿qué va a ir a hacer a Estados Unidos? ¿Okay? Estados Unidos no está tan bien que digamos. Eso con relación a la emigración, no sé si hay otra pregunta o... Sí, yo tengo una que me gustaría, que tiene que ver con el narcoterrorismo en la macrozona sur de Chile. ¿Cómo enfrentarlo? Porque
todas las medidas desde Piñera hacia adelante que se han implementado son un fracaso, son un fiasco, y vemos a los parlamentarios, a la estirpe política que están algo desorientados, unos quieren más mano dura, otros más militares, otros menos militares, etcétera. Eso. Pero es que ¿qué es lo que fracasó? La guerra contra las drogas. Eso fue lo que fracasó. Desde el año 71, Nixon hizo dos cosas muy malas. Y le quitó al dólar el patrón oro y lanzó la guerra contra las drogas. Dos fracasos terribles de Nixon. ¿Ok? Fíjese la inflación en Estados Unidos, la pérdida de poder adquisitivo del dólar, y las drogas están cada vez más difundidas. La droga se consigue fácil hoy en día en cualquier parte. La guerra a la droga fracasó. Ahora, no solamente la guerra a la droga no logró su objetivo de erradicar las drogas. Hoy hay drogas por todas partes, de muy distintos precios, de muy distintas calidades. Hay drogas nuevas, de diseño, hay fentanilo, que es terrible. La guerra contra las drogas fue un fracaso, pero esos fracasos tienen daños colaterales. La guerra a las drogas no resolvió el problema de las drogas y creó el problema de las bandas de narcotráfico, igual que la ley seca en los Estados Unidos en los años 20. ¿Qué pasó con la ley seca? Ahí la gente no dejó de consumir. La cerveza y el whisky se importaban de Canadá o se fabricaban clandestinamente. O sea, la gente no dejó de consumir alcohol. ¿Ok? Pero se crearon los problemas adicionales de Al Capone, las bandas. Ahora se hizo la serie Elliot Ness y Los Intocables. Yo me acuerdo. Lo que pasa es que yo soy muy viejo. Esa serie la veíamos en los 70. Los años se me vinieron encima. Bueno, la guerra a la droga la ganó, se ganó en el cine. ¿Okay? Elliot Ness y Los Intocables. Okay. En el cine sí, en el cine arrasan con toda la DEA, arrasa con todas las drogas y resuelve el problema, pero en el cine, la realidad no. Okay. Entonces, en Chile tienen que empezar a pensar, cosa que no veo que se haga mucho en Chile, ¿okay? Y pensar que la guerra a las drogas fracasó. Y mientras más insistan con la mano dura, peor va a ser la cosa. Porque nosotros, en la realidad, los lunes y los jueves, Andrés sabe, enseñamos mucha ciencia política. En ciencia política hay una cosa que se llama la entropía social y política, que es más o menos como la entropía en física, la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Que dice lo siguiente: si usted tiene un problema y no aplica oportunamente el remedio idóneo, el problema no se queda como está, el problema se agranda, se agrava, se contagia. Los problemas tienen hijos, ¿okay? Son los problemas de segunda, tercera y cuarta generación creados por problemas irresueltos de primera generación. Eso es ciencia política, hay que estudiar. Nosotros recibimos la información de una sociedad mundial que es los politólogos cristianos, o sea, gente que estudiamos la política a la luz de la escritura. Y claro, no caemos en engaños ni en falacias. O sea, militarmente, profesor, no es el camino, sino que hay que enfrentarlo desde una perspectiva política también. Pero claro, el problema es político, no es militar. ¿Ok? El problema es político y normalmente las soluciones idóneas para los problemas siguen su misma naturaleza. Eso es filosofía política que también estudiamos. O sea,
los problemas políticos normalmente tienen soluciones políticas, y los problemas económicos tienen soluciones económicas también. O sea, usted no puede resolver, entre comillas, militarmente un problema político. ¿Ok? Ese es el asunto. Ahora, ¿qué se puede hacer? Esa es la pregunta. Yo voy a decir lo que estamos haciendo nosotros. Andrés sabe que es un proyecto que se llama el Proyecto 5 Reforma, y hemos creado partidos políticos que están en crecimiento, lógicamente no son muy grandes ni muy conocidos, en México, Guatemala, Venezuela y Perú. En otros países tenemos gente, amiga, pero no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque por cada problema hay una solución real, pero hay 10, 12, 15 soluciones falsas. En Argentina tenemos el problema de Javier Milei, una falsa solución por todos lados. Tiene algunos méritos, pero es un problemón. Ah, pero todo el mundo está loquito con Milei. O está loquito con Bukele. Bukele es un fascista. El fascismo es de izquierda. Esa es otra cosa que la gente está confundida. ¿Okay? Le creyó a Stalin que el fascismo es la ultraderecha. No, no es la ultraderecha. Fascismo es de izquierda. ¿Okay? Bukele es fascista, por consiguiente de izquierda. Menos mal que ahora lo está reconociendo, ¿no? Antes lo negaba y le decía, no, que no hay izquierda ni derecha y tal. Aquí hay se predica mucho dentro de 4 paredes, correcto, y no está el interés por perfeccionar, por conocer la historia del cristianismo, y es como estar en un trance antes de dormirse. La banca ya no hay tiempo, ya que los destructivos están haciendo su trabajo. 7,5 horas jornada laboral, 4 horas Facebook, 2 horas la familia y 6 horas de sueño, y se puede. Por eso le digo que estamos como los esclavos en Egipto, Éxodo 5. Por eso mismo, ¿ok? Yo invito siempre a inscribirse los lunes y los jueves. Ah, yo no tengo tiempo porque yo estoy estudiando en la universidad, ahora tengo clase. O no, yo tengo mucho trabajo y llego a mi casa a las 10 de la noche y apenas me da tiempo de estar un minuto con mi familia y ver televisión. Bueno, así estamos. Tiene mucha razón este asunto que me pone aquí la Bautista Cabot. 6 horas de sueño y se fue el día. ¿Sí? Y le digo más. 6 horas de sueño es muy poco. Una de las razones por las cuales la gente no está pensando bien es porque duerme poco. Otra de las razones por las cuales la gente no está pensando bien es porque no fue educada desde pequeño para pensar, porque nació en un hogar que si bien puede tener padres no divorciados, es decir, hijo de un matrimonio que no se ha separado, pero aunque no se haya separado, ese matrimonio seguro ha tenido que salir a trabajar por condiciones Éxodo 5, ha tenido que salir a trabajar la mamá, el papá, y hasta tener 2 trabajos y 3 también, entonces no pueden dedicarse a sus hijos como deberían, y de ahí que salen adolescentes y algunos ya muy adultos que no saben razonar. Ese es un problemón. ¿Ok? Bueno. Había otra pregunta, parece, en el chat, ¿no? Algo de la Agenda 2030. Si no hay más preguntas, yo... Sí, había una ahí, la última. ¿Cómo podemos los cristianos en la praxis, además de la oración, defenderlos de la ONU? Esa fue. Y su Agenda 2030. Ah, perdón, no la había visto, de Priscila, sí. Bueno, hacer partidos políticos como hizo David, el partido de Adulam. Eso es lo que estamos haciendo. Si usted quiere, métase lunes y jueves para aprender cómo se hace, porque también hay que aprender. Priscila, con mucho gusto, le puedes pedir a Andrés mi teléfono, yo contesto el teléfono siempre, contesto los mensajes,
te puedo enviar información adicional si quieres, y si quieres te reúnes con nosotros los lunes y los jueves. Eso va para todo el mensaje, ¿verdad? A Marianela le gusta Milei y Bukele. A nosotros no nos gusta Milei y Bukele, Marianela. Milei tiene un gran mérito, que es haberse metido en el barro y haber hecho campaña electoral. Ganó una diputación para él y para Victoria Villarroel. Y ha corrido el eje del debate, aquello que siempre hablamos los liberales. Bueno, eso es meritorio y yo por lo menos se lo reconozco, pero es un desastre porque no sabe nada de política. Va a terminar como Pedro Castillo en Perú, queriendo disolver el Congreso, y lo van a tumbar, ¿okay? Porque además es un desaforado, es un tipo que empezó en la televisión diciendo palabrotas, insultando, no dejaba hablar a los demás, interrumpía, etcétera, malos modales. Presentaba una imagen muy caricaturesca del liberalismo y por eso lo llevaba a la televisión. Y después los peronistas, por eso es que yo soy argentino, Marianela, los peronistas dijeron, uy, este va a romper a Juntos por el Cambio. Y los peronistas lo empezaron a inflar. Y de hecho, hace una semana Cristina lo subió al ring, ¿ok? Le dedicó todo un discurso, ¿ok? Porque los peronistas usan a Milei. Porque, ojo, una de las razones para estudiar y para aprender y para ser sabio, como la Escritura manda, como Dios manda, para ser sabio, es que no dejarte usar por los que son más hábiles que tú. Y eso es lo que pasa con Milei. Y en cuanto a Bukele, Bukele es un fascista, ¿okay? Bukele es un tipo que mete gente en la cárcel sin juicio, sin el debido proceso y sin derecho a una defensa eficaz. O sea, mete en la cárcel un montón de jóvenes que no sabemos si son delincuentes o no, porque no ha habido sentencia firme, ni no firme tampoco. Entonces, eso es propio del fascismo. Y el fascismo es de izquierda, ¿ok? Por eso a nosotros, o sea, Milei y Bukele son falsas soluciones, no son reales. Mano dura contra el narco, tampoco. Esos son falsas soluciones, no son reales. Control de precios para resolver la inflación, no son. O sea, el problema es que por cada problema hay una solución real y como 10, 12 o 15 falsas. Es como lo siguiente. Marianela, si yo te pregunto cuánto es 2 más 2, tú me vas a decir 4, ¿verdad? Ok. Esa es la respuesta verdadera. Pero ¿qué pasa si viene uno y dice que 2 más 2 es 16? Otro viene y dice que es 70, otro dice que es 1200 y otro dice que es un número negativo que es menos 100. Y entonces, por cada problema hay una solución, una respuesta verdadera y una solución real, y hay 1000 que no son así. Ahora, y para colmo, las que están en contra combaten unas con otras, ¿no? El que dice que 2 más 2 es 100, pelea con el que dice, no, 2 más 2 no es 100, es 200. Y es relativismo. Hay otra pregunta, profesor. Ajá. Hay otra pregunta. ¿Qué políticos actuales representarían nuestros ideales? Ninguno. De los que, porque no son políticos, son politiqueros. Lo primero que hay que diferenciar es la política de la politiquería. Ninguno. Por eso nosotros estamos a favor de la huelga electoral. ¿Qué es huelga electoral? No votar, o votar nulo, que votó. Mucha gente votó nulo en Chile, ¿eh? Así es. Vimos atentamente las elecciones, los resultados en Chile. Mucha gente votó nulo. Es gente que está abriendo los ojos y está viendo que ninguno de esos sirven. Ninguno de los que están ahí. Porque los que están ahí han sido preseleccionados. Entonces, si tú votas nulo, es mandarle un mensaje
a los que preseleccionan diciendo, bueno, la próxima vez cojan mejor, porque de esto no me gusta ninguno, chao. Ahora, eso no implica antipolítica, nosotros no somos antipolíticos, somos a favor de la política, a favor de los partidos y a favor de la democracia. Y nosotros lo que hacemos es promover partidos políticos, impulsar, crear, desarrollar partidos políticos de la derecha buena. Somos nosotros. ¿Ok? Ok. No sé, ya estamos llegando a la hora, no sé si habrá otra pregunta, pero creo que ya hemos compartido suficiente con el profesor Mansueti. Para mí sería seguir en esto, pero por honor al tiempo también, agradecerle, profesor. No sé si está el pastor Armando por ahí para que pueda poder también poner el broche de cierre de esta conferencia, esta charla, si se puede conectar, prender su cámara, el pastor Armando, si es que está por ahí o si está conectado. No vas a perder la grabación. Cuando cierres, acordate, Sí. te va a decir grabar en la nube o grabar en tu computadora. Tengo que poner detener grabación, porque tiene dos opciones. Una que es pausar y detener grabación. Ajá, ¿Cierto? Okay. Detener grabación. Después que escuchemos al pastor. Adelante. Perfecto. Pastor. Gracias. Sí, bueno, agradecerle, profesor, por la charla. Yo pienso que hay muchas cosas que quedaron como también con sabor a seguir aprendiendo. A mí me llamó mucho la atención dónde se hacen las leyes, por ejemplo, y eso significaría para nosotros aquí en Chile que esas leyes no son de nuestro Congreso, sino que vienen bajando, y eso ya sería algo que pues, quizás las Naciones Unidas tienen mucho que ver lo que está pasando en cada país de Latinoamérica. Así es. Quizás en este caso la ONU tendrá su representante acá en nuestra nación, en el Congreso, que hará lobby también para que la agenda de ellos, la 2030, que se les domina, puede llevarse a cabo también, ¿o no? Claro, pero no hay un solo lobista, hay uno por cada agencia. O sea, la FAO tiene el suyo en Chile, la UNESCO tiene el suyo. Y le voy a decir algo, no figuran como embajadores de la UNESCO o de la FAO en Chile, sino al revés. El que llaman embajador de Chile en la FAO, en la UNESCO o en Washington, en realidad es un agente de esas agencias que lo que hace es levantar la mano y aprobar allá en Roma, en París o en Washington, y después llega a Chile, hace lobby, transforma en leyes esos acuerdos, vuelve otra vez a recibir su premio, porque les dan muy jugosos premios a los campeones, a los lobistas con más logros, entre comillas. Uh-huh. Bueno, creo que se hicieron algunas preguntas. Yo agradezco a los hermanos que hicieran preguntas al profesor. Sin duda conversaremos a ver si podemos seguir en una segunda charla más adelante, programarnos de la mejor manera. Pero profesor Mansueti, muy agradecido por su intervención, por el conocimiento que Dios le ha permitido tener. Sin duda que nosotros vamos a gustar este tiempo, conversarlo, a ver si podemos también agendar una segunda charla. Quizás dejar planteado una inquietud desde mi perspectiva, digamos, pequeña de ver la Biblia según la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Pasmo en el capítulo 13. No sé cómo lo relaciona usted con el gobierno mundial, esa situación en el tiempo actual que estamos viviendo. Estamos cerca, se está dando, se está preparándose para llegar a eso. Pero es que ustedes en Chile tienen un especialista ahí, que es el hermano Nathan Anderson. Nathan Anderson. Ya, perfecto. Uh-huh. Él es especialista en ese tema, tiene muchos videos, puede verlo, y es chileno, no sé si vive en Santiago o en otra parte, eso sí no sé. Uh-huh. Así que desde ya agradecerle, concluimos entonces agradeciéndole una vez más